Bien, ya estamos listos, hermanos y hermanas. Martes 16 de abril de este 2024. Discipulado Efesios 4:23. Vamos a arrancar un discipulado más. Primero, obviamente, dándole gracias a Dios por siempre estas lindas oportunidades que nos permite, ¿no? Compartir como hermanos, como amigos, como hijos de Dios. Vamos a orar, darle gracias a Dios por esta oportunidad y por este espacio, tanto en tiempo como en lugar, donde cada uno esté donde esté. Algunos están en carretera, algunos están llegando de sus trabajos, otros hemos estado ya un poco más aquí en casa, pero bueno, y sea como sea la situación, es un tiempo que vamos a destinar para darle gracias a Él y para meditar un poquito en su palabra, ¿no? Regálanos una oración, Davis, ahí ya que andas con la camiseta de la liga. Ok, está bien. Señor, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das hoy de podernos reunir, Señor Jesús, como hermanos, Señor, para buscar más de usted por medio de su palabra. Gracias, Señor Jesús, por la vida del pastor, Señor Ever, y gracias por cada hermano que está conectado, Señor, y por los que faltan por conectarse, Señor. Muchas gracias, Señor, por este momento, Señor. Que sea un tiempo muy aprovechado para cada uno de nosotros, Señor. Y muy especial, Señor Jesús, y que podamos aprender mucho, Señor Jesús, en esta noche, y que podamos retener, Señor Jesús, su palabra y para ponerla en práctica después, Señor. Señor Jesús, muchas gracias por esta oportunidad y nos disponemos, Señor Jesús, en espíritu a mi cuerpo a recibir el consejo que se trae para hoy, en esta noche, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Davis. Amén. Bien, vamos a arrancar entonces. Nosotros hemos, creo que hace unos 3 o 4 martes, eh, que estuvimos hablando del discipulado cristiano, de la importancia del discipulado. ¿Se acuerda que vimos todo eso, el objetivo del discipulado como tal? Eh, Dentro de todos esos objetivos y el porqué del discipulado y la importancia de discipularse, nosotros en algún momento compartimos la relación que hay muy estrecha, muy directa entre lo que es el discipulado y lo que es el evangelismo como tal, ¿no? Son dos cosas que van de la mano, ¿no? Precisamente porque uno de los objetivos del discipularse es que uno pueda instruirse en la palabra, conocer el carácter del Señor, crecer espiritualmente para que uno pueda también discipular a otros. Y una de las maneras de discipular a otro, de la manera de iniciar ese discipulado hacia otras personas es precisamente por medio del evangelismo, ¿no? A veces la gente cree que evangelizar es pertenecer a un grupo de evangelismo y que hay un grupo que salen y van de barrio en barrio, o algunos, como lo hemos hecho nosotros ahí en las ruinas de Cartago, con un parlante y repartir tratados y todo eso. Eso es evangelizar, pero evangelizar es mucho más que eso, ¿no? Entonces, vamos a estar hoy compartiendo un poco sobre ese propósito de la iglesia como tal y nosotros como miembros de la iglesia que tiene que ver con el evangelismo como tal. Y vamos a ver un pasaje bíblico una experiencia que tuvo pues nuestro principal maestro, ¿no? O sea, que es el Señor, de la importancia de evangelizar y de las situaciones que uno se puede enfrentar al evangelizar y qué fue lo que él hizo, ¿no? Como tal. Te voy a compartirle la pantalla. Ok, ahí lo están viendo, ¿cierto? Que no me vaya a perder otra vez Sí, señor, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas voy a noches. bajar este. Ok, listo. Entonces vamos a estar hablando de esa parte de lo que es el propósito evangelizador de la iglesia, ¿no? Bueno, obviamente no voy a profundizar en lo que es la iglesia. Hay cosas que ya nosotros manejamos y lo hemos compartido no solamente aquí, sino en la iglesia, en prédicas, sobre qué es la iglesia, quiénes son la iglesia y todo ese asunto, ¿no? Ya, pero resumiendo, el Señor lo dijo muy bien en Juan 17:14 cuando dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia obviamente somos todos los que
por medio de un genuino nuevo nacimiento, nos hemos arrepentido, hemos pedido perdón a Dios y le hemos entregado nuestra vida a Cristo, ¿cierto? Entonces, si hay algo que nos caracteriza a nosotros es que estamos en el mundo, es decir, estamos en este sistema viviendo, pero no somos de aquí, ¿no? Y entonces, como lo dice él, como no somos de aquí, pues hay muchas cosas en las que uno no encaja, ¿no? O sea, y no, no quiere decir que uno, que uno se sienta que no encaja en todo, porque pues obviamente dentro de lo que nos rodea hay gente que comparte comparte muchas ideas porque estamos en un mismo espíritu, tenemos un mismo fin de la fe que es conseguir la vida eterna, entonces hay cosas en las que coincidimos, pero en su gran mayoría este sistema en el que vivimos, que en la Biblia le llama el mundo como tal, eh, pues no es de Dios y como tal, pues nos aborrece, ¿no? O sea, y acuerde que cuando decimos que nos aborrece, no quiere decir pues que todo el mundo nos escupe, nos empuja, nos pone zancadilla, no, no quiere decir eso, ¿no? Sino que obviamente el hecho de que ya vayan en una línea o una dirección contraria a la que vamos nosotros, o que vivan bajo la autoridad de un sistema que no es el de Dios, ya nos hace adversarios, ya nos hace enemigos, y ahí empieza lo que es el desprecio como tal. Hay cosas que nosotros hacemos que la gente que está en el otro reino no valora, ¿no? Y obviamente hay cosas que la gente que está en el otro reino que nosotros despreciamos, es decir, no tienen valor para nosotros, como lo decía el mismo Pablo, ¿no? Yo hacía cosas cuando estaba en el otro lado y ahora las tomo como basura, ¿no? Porque realmente no me sirven para nada. Entonces, eso caracteriza a la iglesia. Entonces, la iglesia, obviamente, nosotros como iglesia tenemos muchos propósitos, varios. Recordemos que en el momento en que el Señor ya resucitó y ascendió al cielo, ya digamos, cuando Él dijo y en la cruz, consumado es decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya para que lo que vine ya lo hice, ¿no? Ahora les toca a ustedes, como diría ahí, nos entregó la estafeta y es la iglesia, precisamente nosotros, los responsables de que sigamos con los propósitos que el Señor dejó aquí instaurados, ¿no? De llevar su evangelio a cada pueblo, a cada lengua, a cada nación, básicamente eso. Y es para eso que nosotros nos formamos, ¿no? No solamente en la iglesia, no solamente en los discipulados, sino con la lectura diaria e individual que cada uno hace en sus tiempos en los que dedica a meditar en la palabra como tal, ¿no? Eso debe ser lo que nos lleva y nos motiva a nosotros a instruirnos, a formarnos. Precisamente es eso, ¿no? De que nosotros podamos seguir con esos propósitos que el Señor tiene para nosotros. O sea, no tendría ningún sentido, eh, digamos, instruirnos, aprender de la palabra y todo eso, si es que en el fondo de nuestro corazón, digamos, no existiera por lo menos ese propósito de compartir eso con alguien, ¿no? O sea, y cuando digo con alguien, pues obviamente la Biblia a veces habla del prójimo como tal, ¿no? Entonces por ahí vamos bien, ¿no? Entonces básicamente es eso. Hay varios propósitos, te digo, no, les digo, no voy a profundizar en muchos de ellos, ahorita vamos a quedarnos en uno en particular, pero por ejemplo hay un propósito de edificación, acuerden lo que dice 1 Corintios 14:12, dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Varias veces ya lo hemos dicho, los dones espirituales son capacitaciones que Dios nos da para edificación, ¿no? Entonces, un propósito de nosotros como iglesia es que nos edifiquemos como tal. Y una edificación se caracteriza, cuando uno habla de edificación, piensa en un edificio, ¿no? Que tiene unas bases y que ha ido creciendo y creciendo y creciendo poco a poco, que esa es la idea, que con base en unas buenas bases, nosotros podamos ser edificados, o sea, podamos construir, ¿no? Entonces, básicamente, a eso es lo que el Señor nos ha llamado y para eso es que nos prepara, nos capacita para que nosotros podamos, por medio de la predicación de su palabra, edificar a la iglesia, edificar a su pueblo, ¿no? Enseñar la sana doctrina, el evangelio verdadero como tal. Y ese propósito, obviamente, para nosotros lograrlo, la única manera, obviamente, es por medio del estudio de la palabra, ¿no? Y hay muchos libros bonitos y libros que a uno le ayudan y no es que leer libros esté mal, ¿no? O sea, no es que esté mal. Lo malo es que hay mucha gente que lee más libros que la Biblia, ¿no? Eso sí no está bien. Hay mucha gente que es buenísima para leer libros que sacan unos que otros pastores, que pueden ser muy buenos, pero le dedica muy poco a la Biblia. Entonces, debe ser la Biblia la fuente principal, la que nos edifique, la que nos alimente, la que nos transforme, la que nos ilumine, como dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para eso, precisamente, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer, obviamente,
seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que nosotros por medio de la palabra podamos ser edificados. O sea, habría mucho que hablar de edificación, pero dejémoslo ahí. Es uno de los propósitos. Otro es el propósito de la restauración, como dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Entonces, ese es uno de los propósitos, obviamente, de la iglesia. No solamente en que nosotros vayamos a buscar a los que están perdidos y todo eso, sino que nosotros podamos también, como iglesia, restaurar a los que caen, ¿no? O sea, no es que si una persona viene a los pies de Cristo, camina bien y después cae, no nos interese ya porque lo nuestro es ir a traer nuevas almas, no, no. Es ir a traer nuevas armas que nunca le hayan entregado su vida al Señor, pero también estar pendientes de aquellos que estando adentro caen, ¿no? Para ver de qué manera como iglesia los podemos restaurar, ¿no? O sea, esa es la idea también. Recuerden, dos líneas, ¿no? Ir a traer gente que está perdida, gente que no le ha entregado su vida al Señor, pero también estar pendientes de los que están adentro y en la medida en que si llegan a caer, pues nosotros podemos estar ahí como iglesia para restaurarles, como dice ahí, con un espíritu de mansedumbre y que los consideremos a ellos como a nosotros mismos como tal, ¿no? O sea, ¿quién no ha pasado por esa experiencia de tener personas conocidas, hermanos, hermanas en Cristo o en la misma familia inclusive? Que han caído, ¿no? O sea, que han retrocedido como tal. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer como iglesia? Obviamente, todo lo contrario a lo que muchas personas hacen a veces, que es más bien, como dice, hacer de leña del árbol caído, ¿no? Hay un versículo en la Biblia que, ¿cómo es? No quebrar, ¿qué le llaman? La, La la, caña, la caña que, la cascada. algo así. Sí, La sí. caña cascada. Es correcto. Entonces, no hacer eso, ¿no? O sea, como iglesia, básicamente lo que tenemos que hacer es, como misericordia y como tal, es restaurarle con un espíritu de mansedumbre como tal, ¿no? Entonces, esos son algunos propósitos que tienen, básicamente, no destruir, restaurar y llevar a que la gente pueda ponerse a cuentas con el Señor. Y, digamos, hay otro propósito que es este, en el cual vamos a estar enfocados hoy, que es un propósito evangelístico como tal, ¿no? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra, ¿no? Entonces, ese es otro propósito que es un propósito que vamos a estar hablando un poquito hoy. Básicamente tenemos esa responsabilidad ineludible, ¿no? De evangelizar, que es predicar el evangelio, o sea, anunciar las buenas nuevas de salvación para aquellos que aún no han creído en Cristo como su único y suficiente Salvador. Ahora, cuando decimos que una de las tareas nuestras es anunciar las buenas nuevas, y el Señor decía, ¿te acuerdas cuando él empezó a decir que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que lo había ungido para anunciar las buenas nuevas? ¿Se acuerda? Ah, ¿Cuál era esa buena nueva a la que se refería el Señor? Hay varias, ¿no? Pero ¿cuál es la que ustedes creen que es como la que resumiría todo? Que él lo dijo ahí mismo cuando él estaba leyendo el rollo de Isaías. Él dijo que venía a predicar el año agradable al Señor y todo ese asunto, y que les dijo a ellos algo y después les dijo, y eso hoy se ha cumplido aquí. Y ahí fue donde casi lo matan, ¿no? Que vendría el Mesías Sí, o el Hijo pero de Dios. él lo Que dijo se de está otra forma. cumpliendo la palabra. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Eso, David. O sea, acuérdenme para darle una chupeta. Esa era la buena nueva, la que resumía toda, ¿no? El reino de Dios, ¿qué pasa? Acercado. Se ha acercado, ¿ah? El reino de Dios se ha acercado. Y cuando dijo eso, después les dijo, y eso se cumplió hoy aquí. Y entonces ahí fue donde dijeron, pero ¿cómo? Eso solamente se cumple cuando venga el Mesías. Y digo, bueno, entonces eso fue lo que él quiso decir, ¿no? Entonces, básicamente eso, porque el reino, cuando él dice el reino de Dios se ha acercado, ningún reino, ¿quién acerca un reino? El rey, ¿no? Porque el rey trae su reino. Entonces, ahí fue donde empezó todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que entender básicamente eso. Ahora, cuando el Señor nos manda a anunciar esa buena nueva, ¿no? Que es la que uno tiene que anunciar el Evangelio de Cristo, básicamente se resume en esa buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado con todos sus beneficios, con todos sus privilegios, pero también con todas sus condiciones, ¿cierto? El Señor no es que nos está mandando pues a lo último de la tierra que nosotros prediquemos, sino que nos dice lo que Él decía acá, ¿no?
vayan y prediquen a Jerusalén, a Judea, Samaria, ¿no? Que esos tres lugares, lo que es Jerusalén, Judea y Samaria, es ahí donde arrancó la iglesia, ¿no? Todo lo que es Jerusalén como tal, y después hasta lo último de la tierra, pero empecemos por casa, diría él, y Jerusalén pues representa precisamente en nosotros eso, ¿no? Nuestra familia, nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros hermanos de carne, primos, compañeros de trabajo, vecinos. Esa es como nuestra Jerusalén, ¿no? Judea, Samaria. Después de eso, pues hasta donde puedas llegar, ¿no? Simbólicamente se habla lo último de la tierra, pero hay que empezar por ahí como tal, ¿no? Entonces, nosotros estamos ante una responsabilidad grande que es ser una iglesia evangelizadora, ¿no? Para eso el Señor, cuando se fue, dijo, ahora los mando a ustedes como ovejas entre lobos, vayan, prediquen, enseñen lo que han aprendido y entendiendo el temor que tenían en ese entonces los discípulos y que podríamos tener nosotros también de seguir con esta misión que a veces es cada día más difícil, pues siempre venía ese voto de confianza, ¿no? Pero no se preocupen que yo ya vencí el mundo y yo estaré con ustedes hasta el fin, ¿no? Entonces, somos una iglesia evangelizadora, definitivamente. Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, ¿no? Entonces, el ganar almas es contado para nosotros como sabiduría, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, lo que es el evangelismo como tal. La palabra evangelismo, pues es predicar, anunciar, comunicar el evangelio de salvación, eso es evangelismo. Hay muchas formas de evangelizar, hay gente que se sube a los buses a evangelizar, hay gente que simplemente reparte tratados, no dicen una palabra y lo reparten, eso es evangelizar. Hay gente que predica en plazas, hay gente que va a los barrios de puerta en puerta, hay gente que predica con su testimonio, entonces de una u otra forma está evangelizando. Pero el evangelismo como tal es anunciar, ¿no? Tiene que ver con anunciar, comunicar el evangelio de salvación, es entregar ese mensaje que Jesucristo vino y durante 3 añitos de ministerio desarrolló todo lo que fue su evangelio y nos lo dejó ahí para que nosotros sigamos pregonando, ¿no? Para que nosotros sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos rescató y que nos llevó de vida, de muerte a vida, perdón. Entonces, eso es una forma, eso es evangelismo. Otra forma de llamar al evangelismo es lo que dice el versículo, ganar almas para Cristo. Eh, una u otra forma realmente es lo mismo, ganar almas para Cristo es evangelizar, porque obviamente, pues uno es por medio del evangelio, la fe viene por el oír, ¿no? Y básicamente por ahí empezamos todo, ¿no? Entonces, la Biblia dice que eso es de sabios como tal, ¿no? El que gana almas, pues en cierta forma está cumpliendo la voluntad de Dios, que es esa, precisamente. Acuérdate que la intencionalidad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Y precisamente a quién le toca eso, nos toca a nosotros, porque nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Y acuérdate de lo que hemos hablado varias veces en la iglesia, lo que es un colaborador, un grupo de personas que se unen, ¿para qué? Para lograr un objetivo, ¿no? El objetivo de Dios lo tiene claro y él lo que necesita es colaboradores, que en otros pasajes le llama obreros para la mies, ¿no? La mies es mucha, necesitamos obreros, es decir, necesitamos colaboradores, y ahí fue donde nos dejó la gran misión que está en varios evangelios y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Entonces, el evangelismo no es algo opcional para los cristianos, ¿no? O sea, ahora ustedes dirán, pastor, y si no es algo opcional para los cristianos, ¿por qué no todos lo hacen, no? Esa es una buena pregunta, que es lo mismo que hablábamos hace 8 días del servicio, ¿no? El servicio no es obligatorio, pero debería uno hacerlo de una u otra forma, debería uno servir si es que uno realmente siente amor por las cosas de Dios. El evangelismo ciertamente no es obligatorio porque la gente no lo obligan a que evangelice, pero en la medida en que uno entienda y dimensione la importancia del evangelismo para que otras personas puedan ser rescatadas como nosotros lo hemos sido, no debería ser algo opcional de que si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, sino que es una comisión, acuérdate lo que es una comisión, ¿no? Una comisión es como una tarea, ¿no? Algo así que el Señor nos ha dado, ¿no? Por eso es que básicamente no es una responsabilidad solamente para los pastores, para los que forman parte del grupo de evangelismo, para los líderes de aquí o allá, es una responsabilidad que tenemos todos como iglesia, ¿no? Eso es algo que lo tenemos que tener claro, ¿no? ¿Qué creen Pastor, ustedes? Sí, pastor, ahora que usted da el significado de evangelizar, bueno, nosotros cuando venimos a los pies del Señor y estamos en los caminos, cuando dicen evangelizar,
o sea, tenemos esa idea de que vamos a ir a hablarle a un grupo de personas, llevarle palabra. Entonces, ahora cuando nombras que es una comisión, es como una misión. Si uno lo viera como una misión, ahí uno cambiaría el propósito, ¿no? Tienes una misión y tienes que ser responsable. Y es más que todo cuando dices, bueno, llevar almas es empezar con el arrepentimiento de la persona, ubicarlo. Porque a veces el evangelismo lo tomamos es, bueno, vamos a leer un pasaje y hablar de la palabra, que eso no está mal, pero hay que ubicarlos. No sé si vas a hablar de que realmente nosotros estamos en pecado o que la persona tiene que venir al arrepentimiento. Entonces, si nosotros por ese lado, entonces a veces es cuando decimos vamos a evangelizar, entonces a veces cambiamos ese concepto de evangelizar, es como dar un tratado que es bueno, pero ahora cuando dices comisión, es una misión que cada uno debe tener con esa responsabilidad, ¿no? Sí, claro, por eso es que por eso es que lo estamos ligando al discipulado como tal, ¿no? Porque evangelizar requiere obviamente capacitación, ¿no? O sea, hay gente que puede tener muy bonitas intenciones de evangelizar y todo eso, pero si no saben hacerlo, por ejemplo, puede ser que usted sea una persona muy lanzada y no le dé pena y de levantarse en un bus a predicar, ¿no? Pero si uno predica en un bus, uno tiene que saber que tiene un tiempo muy reducido. eh, no se va a echar una prédica de media hora en un bus, ni 10 minutos, ¿no? Estamos hablando de 2, 3 minutos, ¿no? 4 máximo. Entonces uno tiene que saber exactamente qué decir. Uno no va a poner uno en un bus a decir, bueno, les voy a hacer una plataforma. No, tampoco, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, según la técnica de evangelismo o el lugar, uno ya sabe qué tiene que hacer, ¿no? En una plaza pública, ustedes saben que uno pone un parlante ahí en las ruinas de Cartago y la gente lo tiene que oír a uno sí o sí porque están ahí, es un espacio público. Entonces la gente le pondrá cuidado a uno 5 o 6 minutitos y ya después se van, ¿no? Entonces hay que aprovecharlos como tal. Hay una cosa que se llama evangelismo explosivo. Hay muchas cosas que tienen que ver con el evangelismo. No lo vamos a entrar hoy a detalle porque eso es larguísimo, pero sí entender lo que dice Milena. Bueno, uno cuando va a evangelizar, esa gente que no tiene a Dios, gente que no le interesa lo que le vamos a hablar, es un auditorio hostil, hay que poner ejemplos, las historias siempre son buenas cuando la gente no, el Señor lo usaba, o sea, contando parábolas, Natán lo usó con David, Natán no le llegó a David a acusarlo con los tacos de frente, sino que le contó una historia, le dijo, bueno, te voy a contar una historia, entonces lo puso a reflexionar y ahí mismo le cayó, ¿no? Entonces, esas son técnicas de evangelismo también, de llevar el evangelio del Señor hablándole a gente que no te quiere escuchar, ¿no? Entonces, y hay muchas técnicas como tal, pero lo que dice Milena es cierto, o sea, hay que saber exactamente a quién le hablamos y de qué manera le podemos hablar. Hay gente que comete el error evangelizando de que a todo mundo lo manda al infierno, ¿no? O sea, tampoco se trata de eso. Vamos a ver un poquito de eso ahorita más adelante que damos un ejemplo. Pero, ¿qué Pastor, cree? Sí. una consulta. Digamos que cuando hablamos de evangelizar, ahí entra el tema de los niños. A los niños, digamos, los que hacemos escuelita dominical, evangelizamos con ellos. Pues, digamos, evangelizar en general es predicar el evangelio, ¿no? O sea, lo que yo hago en la congregación los domingos es evangelizar, pero lo que pasa es que no se puede uno reducir a eso. O sea, en la medida en que yo esté exponiendo el evangelio, yo estoy evangelizando. Lo que pasa es que obviamente la labor del evangelismo debería ir más allá, ¿no? En el sentido de que si uno es luz, uno no debería alumbrar donde hay luz. Se supone, ¿no? Que en la Exacto. iglesia o en las escuelitas dominicales son niños que ya van siendo instruidos, ¿no? Que más bien aplica, Pau, es un evangelismo un poquito más avanzado en el sentido de que uno diría, bueno, yo tengo un grupo de muchachos al que estoy instruyendo en la escuelita dominical, ya a ellos les hablé del nuevo nacimiento, ya ellos nacieron de nuevo, ya saben que habría que arrepentirse, ya se arrepintieron. Entonces, a eso es que se refiere la palabra cuando dice que uno ya tiene que ir dejando los rudimentos de la doctrina e ir trascendiendo, ir comiendo carnita, ¿no? Entonces, uno no le puede, digamos, cuando es como ustedes. No quiere decir pues que yo un martes de esto no pueda venir aquí a hablarles a ustedes del nuevo nacimiento y todo ese asunto, ¿cierto? Pues no Ujú. quiere decir eso. Pero se supone que todos los que estamos aquí, que nos conocemos, que nos congregamos,
ya pasamos por ahí, se supone, ¿no? Entonces no deberíamos de seguir en eso porque yo debería de irlo formando a usted ya como en carnita, ¿no? De ir desarrollando otro tipo de otro tipo de información como tal y no estar cada 8 días diciéndole, bueno, ahorita voy a instarlos a ustedes al arrepentimiento y nazcan de nuevo y el que es parte del evangelismo. Hay que estarlo refrescando porque uno tiene que estar preparado en un tema tan importante como es el nuevo nacimiento y la nueva criatura y todo eso. Pero se supone que todos los que estamos aquí ya hemos pasado por ahí. Pero en concreto lo que preguntaba Paola de lo que se hace en las escuelitas, si enseñarle a los niños es evangelizarlos, sí, pues es parte de la definición, ¿no? Evangelizar es predicar el evangelio, llevar el evangelio, pero lo que pasa es que hay que irnos más allá. Y ahorita vamos a ver un ejemplo que tengo ahí con que le pasó al Señor, de que ustedes ven que el Señor, obviamente cuando él predicaba, él no era que se reunía con sus discípulos a predicarles a ellos, no, él les predicaba a todo el mundo y ellos y los discípulos escuchaban también, ¿no? Pero el objetivo del Señor no era predicarle a sus 12 discípulos, ¿no? El objetivo del Señor era predicarle a toda la gente que estaba ahí, más bien los discípulos lo que hacían era ayudarle a él y como controlar la gente. Entonces, sí, es evangelizar, lo que yo hago los domingos en la iglesia es evangelizar y todo, pero obviamente tenemos que ir un poquito más allá también, ¿no? Y trascender un poquito, salir un poquito de las cuatro paredes de la iglesia para llevar el mensaje más allá, porque hay gente que lo necesita también. Y si hablamos de niños, hay muchos niños que en su vida le dan un mensaje de la palabra, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, pensemos en nosotros cuando éramos niños, ¿no? O sea, nosotros cuando nos daban una clase bíblica, realmente no, ¿no? Crecimos ahí y lo poco que conocíamos de la iglesia es lo que le enseñaban a uno del bautismo, la confirmación, el catecismo y todo eso que nada que ver con la palabra, ¿no? Pero sí entra, Paula, dentro de lo que es la definición de evangelismo, porque miren lo que Pe- vimos acá, la definición de evangelismo, déjame ver, ¿dónde es que lo vimos? Mientras lo busca, pastor, entonces, pero entonces tenemos que hacer una diferencia entre evangelizar y servir. Es que digamos, Depende de lo que sirva. no, acuérdense en que, digamos, acuerden que cuando hablamos de los dones espirituales son capacitaciones que Dios nos da para ponerlos al servicio de la iglesia, ¿cierto? Entonces, en la medida en que uno Ujú, esté ejerciendo sus dones, uno está sirviendo. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Sí, o sea, porque hay gente ujú, que enseña, hay gente que evangeliza, hay pastores, hay profetas, o sea, que predican, hay gente que ministra, hay gente que, bueno, hay una cantidad de dones que habla la palabra, ¿no? Entonces, evangelizar, en la medida en que usted esté evangelizando, usted está sirviendo, ¿no? O sea, ujú, porque los grupos de evangelismo en la iglesia, a uno le dicen, mira, ¿vos estás sirviendo en la iglesia? Sí. ¿Y en qué estás sirviendo? Yo estoy en el grupo de evangelismo. Ah, porque ¿me entiendes? Es parte del servicio como tal. No es que están separados, ¿no? O sea, lo que pasa es que uno, por ejemplo, si tú me dices, pastor, y entonces si yo colaboro ahí en la cocina haciendo los almuerzos del fin de mes, estoy sirviendo, entonces estoy evangelizando. Ah, no, ahí sí ya no. ¿Sí me ujú. entiendes? El, Sí. el evangelismo es un servicio, pero no necesariamente todo lo que uno sirve en la iglesia está evangelizando, porque ¿qué tiene Ujú, que ver, por ejemplo, que yo haga un almuerzo un domingo y lo sirva ahí? Eso no tiene nada que ver con el evangelio, pero sí estoy ujú, sirviendo. ¿Sí me entiendes? ujú. Sí. Entonces, funciona en una vía, pero en la otra no. Ok. Ok, entonces, bueno, les decía que el evangelismo es, miren lo que dice ahí, ¿qué es evangelismo? Es predicar, anunciar, comunicar el evangelio de salvación. En la medida en que uno esté comunicando eso, uno está evangelizando. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que casi siempre uno dice, ¿y vos estás evangelizando dónde? No, ahí en la iglesia. Sí, es evangelizar, pero uno casi siempre lo mentaliza como que es hacia afuera, ¿no? Al ir a buscar a la gente que realmente nunca nadie les ha predicado, ¿no? Donde aplica aquello que dice, pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay quien les predique, ¿no? ¿Me entiendes? Es básicamente eso. Ahora, ¿qué creen ustedes que necesitamos para ganar almas? Escucho ahí algunos. Muchas veces con el testimonio bastaría. Digamos, eh, como dice usted, a veces no hay que predicarlo. Si las personas ven que uno tiene un cambio en su vida, ellos mismos van a querer eso. Entonces, Pablo dice, ¿qué necesitamos para ganar alma? Un buen testimonio. Listo. ¿Qué más? Tener conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra, ¿sí? Anunciar las buenas nuevas de salvación.
anunciar, o sea, predicar, o sea, un buen testimonio y por medio de un conocimiento que uno lo comunique. ¿Qué más creen ustedes que necesita uno para ganar alma? Y pastor, salir a buscarlas, no sé. Salir a buscarla, está bien. Todo eso que ustedes dijeron está bien, ¿no? O sea, Me parece, uno- pastor, también que lo principal es, y pues uno mismo empezar por el, como dicen, por el principio, ¿verdad? Haber nacido de nuevo uno, haber ganado el alma de uno para después salir a ganar almas. correcto. Entonces, miren que todo Pastor, lo que ustedes dijeron está bien, ¿no? Sí, ¿puedo decir Davis. algo? Ujú. No sé, también yo digo que también uno como que necesita como que, no sé, como valentía también en esa área, porque y a veces uno está en la calle, entonces Sí, hay lugares donde uno sí puede solo, pero hay otros lugares o escenarios donde ya como que no es muy fácil hacerlo solo porque te puedes poner correcto. a, no sé, algo. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, bueno, lo que ustedes dijeron está ahí, por ejemplo, hay muchos podrían decir, pastor, que uno tenga conocimiento en la palabra, como lo dijo Mari, que uno tenga experiencia, pastor, cualquiera no tiene experiencia para, por ejemplo, cualquiera no se para en un bus a predicar, hay gente que tiene experiencia en eso, ¿entienden? Que haya una comunión con el Señor, es decir, lo que decía Juan Pablo, que uno ya haya nacido de nuevo, que uno ya tenga una relación con Él, que uno sea obediente, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero todo eso lo resumiríamos y tal vez muy ligado a lo que decía Davis, que nosotros tenemos que saber que tenemos lo principal que el Señor nos ha dado, que es su poder, ¿no? O sea, cuando Él dice, cuando Él le decía a los discípulos, ¿se acuerdan que si hay algo que tenían los discípulos ligado a lo que decía Davis, es que eran miedosos, ¿no? Ellos eran timoratos, ellos se escondían y todo eso, pero el Señor les hizo una promesa, les dijo, bueno, pero tranquilos que ustedes van a recibir, ¿qué cosa? Van a recibir poder. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y entonces, cuando ustedes reciban ese poder, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todo lado, ¿no? Entonces, imaginen que ellos, antes de que, ¿y cuándo iba a suceder eso? Después de que ellos recibieran, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? Antes no. ¿Por qué? Porque antes seguían siendo igual, ¿no? O sea, seguían siendo lo mismo. Entonces, apliquemos eso a nosotros. Una persona nace de nuevo, obviamente recibe el Espíritu Santo y el recibir el Espíritu Santo debería venir acompañado de ese poder, ¿no? Cuando hablo de ese poder, no es que tenemos ya poderes mágicos, no, no, es esa capacidad de hacer las cosas. Acuérdate que eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer las cosas, ¿no? Entonces ya uno, si uno de verdad lo cree, ¿no? Y de que uno tiene ese respaldo del Señor, lo que dice David, ¿no? Ya uno no debería tener ese temor de testificar lo que Cristo ha hecho en la vida de uno, ¿no? Y demostrarse uno y decir que uno es cristiano, yo le entregué mi vida al Señor y ahorita me dio risa porque hoy, hago un paréntesis nada más, estaba yo, hoy, que estaba en una reunión ahí porque mi jefe es muy católica, ¿no? Exageradamente católica, pero bueno, nos une por lo menos eso de Dios, de independiente de la creencia que tengamos. Entonces yo estaba leyendo un documento que era como un cartel y ahí hablan de empresas, ¿no? Porque los carteles de licitación hablan de empresas. Entonces no sé por qué estaba yo hablando y dice, no, y es que todo, el documento decía, porque toda empresa debe sujetarse, por decir algo, ¿no? Entonces yo estaba leyendo y decía, porque toda iglesia debe y entonces cuando dije yo, porque es iglesia. Y entonces dije, no, toda empresa. Y a mí me puse a reír mi jefe diciendo, uy, toda iglesia, que yo no hay que decir, así me traicionó, eso es inconsciente. Entonces ya uno como que tiene ese lenguaje como que aquí, ¿no? Ahora sí era, ay, tan espiritual. No, no, le estoy poniendo el ejemplo de que a veces ya es como un lenguaje que uno maneja, como, ¿me entiende? Y que uno no le dé vergüenza de que la gente sepa que realmente uno es cristiano, que uno es pastor, o que uno está sirviendo, ¿sí me entiende? Entonces, pero eso solamente cuando uno haya recibido el poder del Espíritu Santo. Pues yo me acuerdo, la otra vez que yo veía a los evangélicos, yo decía, uy, no, qué vergüenza uno salir a la calle o estar ahí tocando puertas o entregando tratados, o tan sencillo como que cuando mis primeros días en la iglesia decía, uy, qué vergüenza levantar las manos, cosas de esas, ¿no? Pero es parte de lo que de la evolución que uno va teniendo. Entonces, ¿qué necesitamos para ganar almas para el Señor? Sí, necesitamos conocer todo eso, que a la larga lo resumimos con qué. Tenemos el poder que nos da el Espíritu Santo de poder ser testigos, ¿no? De lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que está haciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelizar, un ejemplo sencillo es nuestro Señor, ¿no? Obviamente nuestro Señor Jesucristo vino a eso, a evangelizar. Lo que pasa es que Él no tenía un evangelio ya
puesto, sino que a medida que iba avanzando, que iba viviendo, la historia se iba escribiendo como tal. Entonces, pero es el mejor ejemplo que tenemos de la forma en cómo debemos nosotros compartir el evangelio y vamos a utilizar esta experiencia que él tuvo con la mujer samaritana y ustedes van a ver cosas interesantes ahí que a lo mejor no sabían o que sí sabían y que las vamos a reforzar ahorita, ¿no? Entonces, eso está en el libro de Juan capítulo 4. Vamos a estar trabajando ahí un ratito, Juan 4, del 5 al 10, pero todo lo que es Juan 4 habla de la mujer samaritana como tal, ¿no? Entonces, dice la palabra en Juan 4, 5, dice, ahí en 4, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, y era como la hora sexta, ¿no? Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y de quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Bueno, ese es un pasaje muy conocido, que ya nosotros lo hemos leído, lo hemos analizado, hay muchas cosas que ver ahí. A veces se toma este pasaje de ver cómo el Señor, lo que representa la mujer para el Señor, pero no lo vamos a ver desde el punto de vista de la mujer, sino desde el punto de vista del evangelismo, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, ahí hay que comprender varias cosas, ¿no? En esa historia son algunos pasajes, pero realmente la historia de la mujer samaritana va desde el 4:1 hasta hasta el 42, pero obviamente no lo vamos a leer todo. Entonces, ahí hay varias cosas que comprender, pero lo que vamos a tratar de extraer de ahí es la importancia, ¿no? De que uno cumpla esa comisión de la que estamos hablando ahorita de ganar almas como tal, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes conocen la historia de la mujer. Bueno, obviamente es una mujer a la que el Señor le habló ahí en el pozo de Jacob. Eh, la mujer samaritana tiene varios significados, ¿no? O sea, la mujer samaritana nos da una idea de esa condición espiritual de, en la que viven mujeres, hombres, bueno, toda persona obviamente que no le ha entregado su vida al Señor, que no ha creído en el mensaje de salvación, y ahorita lo vamos a ver, que era una vida totalmente vacía, una vida sin sentido como tal, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que caracteriza, digámoslo, a ese tipo de personas como a esta mujer samaritana? Precisamente, eh, son personas que tienen un corazón lleno de culpabilidad, ¿no? O sea, y rechazo. Si ustedes, y tratemos de, a medida que avanzamos en esto, piense usted en alguien que usted conozca o personas que usted conozca que rechazan las cosas de Dios, y usted se va a dar cuenta que son personas que a toda hora se sienten culpabilidad, no se siente, tienen una baja autoestima, sienten que la gente lo rechaza. Por eso es que la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, porque a toda hora tiene uno ese sentimiento de persecución como tal. ¿Por qué decimos que esta mujer samaritana que representa a todas esas personas tenía un corazón lleno de culpabilidad y rechazo? Bueno, si vemos el versículo 6 y 7 dice que ella estaba ahí en el pozo de Jacob y entonces Jesús cansado se sentó ahí y eran como la hora sexta. Y ahí es donde ella vino a sacar el agua, ¿no? La hora sexta es el mediodía, ¿no? O sea, la hora sexta es como el mediodía y no era, digámoslo, según las costumbres, no era la hora normal o común en que la gente iba a sacar agua a ese pozo. Entonces a la mujer llegó ahí, por eso es que ella estaba sola ahí no había más gente, ella estaba ahí solita. Probablemente, o sea, eso es tratando de leer entre líneas, ¿no? Probablemente buscando una hora en la cual ella pues, se sintiera segura porque no había nadie ahí que pudiera señalarla o criticarla precisamente por el estilo de vida que ella llevaba, que ustedes ya conocen cuál es, ¿no? Entonces, esta mujer que caracteriza a ese tipo de gente que siempre anda buscando la manera de camuflarse, de aislarse, de evitar la confrontación pública, de no someterse al escarnio público, precisamente porque uno sabe el estilo de vida que lleva o que las cosas que hacen no son de la total aceptación de la gente. Entonces, eso caracteriza, digámoslo, a la gente que no tiene a Dios en su corazón. Por lo general son personas que tienen ese sentir, ¿no? Una baja autoestima, no se relacionan muy bien o siempre andan viendo que los están señalando, ¿me entienden? Entonces, digamos, en primera instancia podemos sacar eso de esa mujer de que fue a sacar agua a una hora que nadie estaba ahí, que nadie iba, ¿no? Lo otro es que, por ejemplo, dice el versículo 18 que
que ella tenía 5 maridos, ¿no? O había tenido 5 maridos y el que tenía ahorita tampoco era su marido, que fue lo que el Señor le dijo, ¿no? Entonces, las personas que no han confesado a Cristo son personas que tienen una vida vacía, e insatisfecha, porque esta mujer había tenido 5 maridos y ahora tenía uno que tampoco era su marido. Entonces, lo que uno podría interpretar es que nada le llenaba, o sea, como que no tenía sentido su vida, ¿no? Hoy en día ustedes y yo podemos conocer mujeres o hombres que tienen esa misma condición, ¿no? O sea, consiguen una mujer, duran 2 meses, lo más a veces uno, como estamos en una sociedad machista y uno ve que un hombre anda en esa, dice, no, hombre, ese es un cemental, ¿no? Pero si uno ve en el caso de una mujer, y por el machismo mismo que existe, da uno como pena ajena, ¿no? Y que hay casos, los hay, obviamente, conocemos casos de personas que hoy están con un hombre y duran 2, 3 meses y 4 meses la ve uno y andan con otro y después andan con otro y uno dice, qué raro, ¿no? Debe ser una vida vacía, o sea, cuál será la expectativa de vida que puede tener esa persona? O sea, ¿cuáles serán sus anhelos? ¿Cuáles serán sus metas? ¿Qué es lo que busca, no? Esta mujer samaritana, pues no era nada apartado de eso, ¿no? Ya había tenido 5 maridos y ahorita andaba con uno que tampoco era su marido, posiblemente buscando la satisfacción de su vida en relaciones terrenales o tratando de llenar vacíos que de seguro nadie se los iba a llenar, ¿no? O sea, sabemos que hay cosas en la vida que solo Dios puede llenar esos vacíos, nada más, y el resto la gente siempre se va a sentir como una cisterna rota que no retiene absolutamente nada, ¿no? Entonces, siguiendo con esto de que qué necesitamos nosotros para ganar almas, pues bueno, apoyémonos en la enseñanza del Señor con todo esto que pasó eh, y apliquémoslo, ¿no? Por ejemplo, el versículo 5 dice, vino pues, ¿quién vino? Jesús, ¿no? Vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, la gente de Samaria, había mucha gente que, ahorita les voy a contar un poquito la historia de Samaria, pero era gente que vivía de una manera desordenada, como mucha idolatría y todo eso. Pero ellos no fueron a buscar al Señor, ¿no? Dice ahí, vino pues, ¿quién vino? Jesús, ¿no? Entonces Jesús fue allá básicamente, obviamente como 100% Dios, sabiendo dónde está la necesidad del Señor cuando el Señor caminaba, iba, no era que él le decía a sus discípulos, metámonos por aquí porque por aquí seguro hay más cojos y ciegos para poder hacer milagros, ¿no? No, él iba, a medida que él iba caminando, se le iban presentando las oportunidades porque él no era insensible, digámoslo, al sufrimiento, a la necesidad que la gente tenía, precisamente de llenar esos vacíos que podía tener esa misma mujer, ¿no? Entonces, él fue a esa ciudad de Samaria que se llama Sicar, ¿no? Entonces, nosotros mismos tenemos que buscar la oportunidad de ir a traer a esas personas. ¿Ustedes se acuerdan el ejemplo que vimos de David cuando le pidió el agua a sus valientes? ¿Se acuerdan? Que dijo, no, yo quiero esa agua que está allá en el pozo de Belén, pero eso está lleno de enemigos, ¿no? Entonces, hay que meterse a terreno enemigo. Entonces, nosotros no podemos esperar a que la gente nos pregunte por Jesús y que no, o sea, hay que presentarlo a él, hay que hablar de él, así la gente no pregunte, porque puede haber mucha gente que esté interesada en saber de ese Jesús, pero no preguntan por vergüenza, por lo que sea, ¿no? Entonces hay que manifestarlo con nuestra vida. Acuérdense lo que dice, hay un versículo que dice que nosotros somos recipientes, digámoslo, donde es depositado ese perfume, ¿no? Nos usa a nosotros como recipiente para llevar la fragancia o la esencia de su perfume como tal, ¿no? Y si hay algo que caracteriza un perfume, o cuando una persona se echa un perfume bueno y pasa al lado, es que, uno lo huele y dice, wow, qué perfume será, ¿no? Entonces uno llama la atención de una, ¿cierto que sí? Caso contrario, cuando el que pasa al lado de uno tiene una hediondez tremenda, ¿no? Uno no, para nada uno se deleita, ¿no? Uno no se va a deleitar ni mucho menos, ¿no? Entonces pasa exactamente igual, ¿no? Que realmente uno presente al Señor con su vida, que uno, el cristianismo se despliegue, no esperar a que la gente pregunte, háblame de Jesús, no. Ahora, ustedes dirán, pastor, pero eso está contrario a lo que uno le han enseñado de que, por ejemplo, si yo estoy en el trabajo, yo no me puedo poner a predicar ahí porque a mí no me pagan para eso. Sí, está bien, no le pagan a uno para eso, pero que la gente sepa por lo menos que uno es cristiano. Ya. Yo no estoy esperando que la gente me pregunte, ¿usted es cristiano? No, que la gente lo sepa. ¿Por qué? Por la forma en la que uno se comporta, en la forma en la que uno habla, la responsabilidad
y así la responsabilidad que caracteriza a los cristianos, pero no, a veces no aplica siempre. Pero básicamente es eso, no esperemos a que la gente nos pregunte con Jesús, sino que al igual que hizo el Señor, vayamos a buscar la oportunidad siempre de compartirles el mensaje de salvación. Jesús no esperó a que la mujer samaritana lo buscara, ¿no? Porque acuerden que al Señor muchas mujeres que están en necesidad lo buscaron, ¿como cuáles? La De del la que flujo. sacó 7 demonios. El flujo. La del flujo de sangre fue y lo buscó a él, ¿cierto? María, bueno, la pecadora, ella fue a donde estaba él allá en de Simón y acuerda que le ungió los pies con la lágrima, fue y lo buscó, ¿cierto? Sí, entonces está bien, algunas lo fueron a buscar, pero en este caso particular, y ahorita les voy a contar el rollo de con Samaria, el Señor fue a buscar, ¿no? Él fue allá a esa ciudad y precisamente porque él ya sabía lo que iba a pasar, el Señor todo lo sabe como tal. Entonces, en resumen de este puntito del versículo 5, no esperemos nosotros a que la gente nos busque, que la gente nos pregunte, sino que en la medida de lo posible nosotros mismos presentemos al Señor, ya sea por nuestras palabras, ya sea con nuestros hechos, o ya sea como le pasó a Pedro, que estando quietito y parado en una esquina diga, usted es cristiano, ¿ah? Usted es cristiano porque habla como él y todo lo que ya ustedes saben. ¿Estamos claros, no? Solo Milton está claro, está bien, Milton, gracias. Sí, Ok, señor. otra cosa Amén. es el versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, dentro de todo esto, lo que es el evangelismo, hay que dejar los prejuicios. O sea, ¿qué es un prejuicio? Hacer un juicio antes de conocer a alguien. Eso Juicio, mismo. ¿Y un juicio qué es? una condenación o una Un juicio puede ser, tiene varias definiciones. Puede ser una buscar un sentencia como tal culpable. o puede ser emitir un concepto, una opinión, ¿no? Por eso cuando dice no juzgues por apariencia, sino con juicio justo. Entonces, un prejuicio es cuando uno juzga a algo eh, sin tener las bases o sin tener toda la información, ¿no? Entonces, hay que quitarse eso porque en este caso, yo no sé si ustedes conocen, ahorita lo vamos a, que ahí está la pregunta, ¿ustedes conocen todo el trastorno histórico, el antecedente de por qué exactamente los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí? Entonces ella le está preguntando, pero ¿por qué me vienes a pedir agua si yo soy samaritana, no? Y y ni siquiera es que era una doble condición ahí. Cuando el Señor se le acercó a la mujer samaritana y le pidió agua, había una doble, ¿cómo le llamamos? Había una doble descalificación ahí. La primera, obviamente, que ella era samaritana. ¿Cuál era la segunda? Era mujer, Que era mujer. Y si le podíamos poner una tercera o una ligada a esa mujer, que era una mujer, ¿y qué pasaba con esa mujer? tenía un mal testimonio, malísimo. No, Una pero hay vida, algo más. Hay algo una vida más. pecadora, ¿Ah? una ¿Qué, vida Paola? pecadora. Sí, pero hay algo más de esa mujer y que yo les dije No. acá, Que por tenía ejemplo, marido. Bueno, alguien que no era su marido. Ah, bueno, que no podía hablar con una mujer casada, no podía hablar con un hombre a bueno, solas. ella, lo último que dijeron, ¿qué le dijeron? Que tenía marido. Alguien lo dijo ahí y Que no se... tiene marido. No, no, aquí, por Era ejemplo, casada. no, aquí Mm. mira, que yo les dije que la hora sexta no era una hora normal y entonces, pero ella fue ahí, ¿por qué? Y entonces ella, ¿cómo estaba? Sola, Sola, estaba sola. Un hombre no le podía hablar a una mujer y menos si esa mujer estuviera sola, ¿no? O sea, ¿me entiende? Y si era casada, bueno, que esa no era casada. Entonces, había varias cosas ahí, pero de todas formas hay que evitarse es esos prejuicios como tal, ¿no? O sea, el Señor se le acercó a la mujer, obviamente, por más samaritana que fuera, y le pidió ahí, porque nosotros tenemos que reconocer es que toda persona, sin importar de qué religión es, su orientación sexual, cuando yo hablo de qué religión es que cualquiera puede decir, pastor, pero es que hay un versículo que dice que el que se extravía de la sana doctrina de Cristo no tiene a Dios y que si alguien le viene a uno con eso, que no le diga bienvenido. Entonces, si a mí me llega a mi casa un familiar que es católico, entonces yo lo echo a patadas o qué. ¿Me entiendes? No se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, sino cuando uno ya comienza a intimar, cuando hablo de intimar es entrar ya en una relación muy estrecha en cuanto a doctrinas que no son las doctrinas del Señor.
Pero si a uno le llega a su casa un testigo de Jehová y todo ese asunto, uno debe entender que ellos, por más que tengan otra religión, entre comillas, también necesitan la salvación, o sea, son almas, ¿no? Que por las cuales el Señor pagó, ¿no? Su orientación sexual, gente que, a veces gente que le hace el quite a los homosexuales, entendamos que son personas también que necesitan salvación, filósofos de la vida, gente que cree en la evolución y que venimos del mono y tal, 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 también son personas que necesitan la salvación, la gente que tiene vicios, etcétera, 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 ¿no? Toda persona necesita la salvación del Señor, así como algún día nosotros que tampoco, también estábamos de ese lado, también alguien entendió que nosotros necesitábamos la salvación del Señor, nos predicó y hoy por hoy estamos donde estamos por la misericordia de Dios y por alguien que a lo mejor nos predicó, ¿no? Entonces, hay que dejar los prejuicios. Entonces, vayamos haciendo cositas ahí. Recuerde, hay que buscar las oportunidades nosotros de llegarle a la gente, no esperemos a que la gente llegue a la iglesia a que les prediquemos, no, nosotros tenemos que ir a buscarlos, así como el Señor fue a Samaria, tenemos que ir a buscar la oportunidad también. No, tenemos que dejar los prejuicios a un lado, o sea, entender que toda persona necesita, pobres, a veces no creamos que la gente, porque la gente tenga plata no necesita, la gente con plata necesita, la gente pobre necesita, blanco, negro, gordo, flacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene la Sí. pregunta que dice, ¿por qué los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, ¿no? ¿Ustedes conocen la historia o no? Sí. No, No, pastor. No, ¿Qué, sa- pastor. qué sabe usted, Marquitos, de esa historia? Ahí, pero no me vaya a desbaratar el mensaje. Ay, pastor, no, bueno, No, mentiras, cuente, de todas formas corto, ahorita la vamos corto, a nada más contar. cuando Asiria invade a Israel, al Reino del Norte, deja una parte, se lleva una parte, cierto, pero deja otra parte porque ellos tenían la costumbre de dejar gente de ellos para que se mezclaran y así irlos como pacificando. Y entonces, esa mezcla la llamaron samaritana, esa mezcla de judíos con otra gente. Entonces, para ellos ya, los judíos siempre han creído, bueno, que son puros, ¿verdad? Porque son escogidos por Dios. Entonces, por eso es que los judíos no se mezclan, no se casan con ningún católico ni cristiano, ¿verdad? Por ahí, eso es lo que sé, pastor. Eso sí, 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 está muy ligado. Pero bueno, vamos a ver esa parte, ¿no? Si nosotros vemos aquí, dice el versículo dice, el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿no? Porque la historia viene, los que tengan Biblia ahí, la historia viene en Juan capítulo 3. ¿Se acuerda que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús andaban en ese asunto que decían, los discípulos de Juan le decían a Jesús, maestro, le decían a Juan, aquel que tú bautizaste, que ya no sé qué, resulta que también anda bautizando y comenzaban ese asunto y resulta que bautiza más gente que nosotros. Entonces, como que comenzaba ese asunto ahí, ¿no? Entonces dice el capítulo 4 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque quede claro ahí que dice que Jesús no bautizaba, sino los que bautizaban eran sus discípulos. Entonces dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, él prefirió irse otra vez para allá, para no, porque no era el momento de entrar en confrontaciones con los fariseos, ¿no? Entonces dice, el Señor salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, ¿cierto? Entonces, Jesús pasó algún tiempo ahí en Judea, ¿no? Al comienzo de su ministerio, básicamente ese periodo, no todos los evangelios hablan de ese periodo, pero por lo menos algunos sí. Durante ese tiempo estuvo cerca de Juan Bautista, bueno, iban como paralelo, ¿no? Se dedicaron a bautizar, pero lo que decía Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos, y entonces ahí viene lo que les decía de que los fariseos comenzaron ahí a meter intriga de que este bautiza más que el otro, que yo no sé qué, y hoy y está ganando popularidad y fama, y entonces ya los fariseos comenzaron a ver a Jesús como un peligro, digámoslo, porque les estaba como quitando importancia como tal, ¿no? Eso. Entonces, les decía eso de que Jesús más bien decidió abandonar Judea e irse para Galilea, ¿cierto? Decidió salir ahí y más bien irse para allá donde él no tenía como tanta influencia como para decir, aquí estoy ya como agarrando mucha fama o están hablando mucho de mí y los fariseos se están alborotando, entonces mejor vámonos para Galilea, que allá está como más calmadito, ¿no? Como tal. Entonces dice un versículo, y le era necesario pasar por Samaria.
de era necesario, ¿no? Entonces, aquí hay varias cosas importantes que saber de la historia como tal sobre los samaritanos, ¿no? Y lo primero que hay que entender es la ubicación, digamos, geográfica, por un lado, ¿no? Entonces, si uno revisa un atlas o un mapa bíblico del Nuevo Testamento, uno, en los tiempos de Jesús, Israel ya se había dividido. Acuerda que por allá Saúl fue el primer rey de Israel, después vino David y después y Salomón, y después de Salomón el reino se dividió, ¿no? Como tal. Pero en esa época el Señor estaba dividido en tres regiones principales. Estaba Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, ¿no? Que Samaria precisamente estaba entre la mitad de Judea y Galilea. Entonces, como quien diría uno, para uno pasar de Judea a Galilea había que pasar por Samaria, ¿no? Porque está en la mitad de las dos y obviamente había muchas diferencias religiosas entre judíos, samaritanos y galileos, entre esos tres grupos, ¿no? Los samaritanos, como decía Marquitos ahorita, pues era una mezcla, ¿no? De judíos con personas de otras nacionalidades y la historia completa está en Segunda de Reyes capítulo 17, voy a leerles nomás una porción pequeña. En Segunda de Reyes 17:41, Segunda de Reyes 17:41 dice la palabra del Señor así, ¿no? Déjenme ver, no, 17:24, del 24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefaén, y los puso en las ciudades de Samaria. Entonces, mire que cuando Asiria, digamos, invadió toda esa región, el reino de todas las ciudades de Samaria, lo que hizo fue expulsar a los judíos de ahí y llenar la ciudad con gente de otro lado, ¿no? Dice que trajo gente de Cuta, de Aba, de Amad y de Serafín y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, ¿no? Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones, que bueno, todo lo que les decía ahí, ¿no? Entonces, lo que hizo básicamente el rey de Asiria es, sacó a los judíos de ahí y más bien trajo gente de otros lados y los puso ahí, ¿no? Entonces, esto es como parecido a que imaginen ustedes un ejemplo natural, ¿no? Hagan de cuenta como hagan de cuenta que yo tengo, en mi familia somos 8 hermanos, un ejemplo, ¿no? Entonces mi papá nos deja una finca inmensa a los 8 hermanos, entonces resulta que viene alguien y invade ahí, entonces agarra 4 hermanos míos y los echa de la finca y en vez de esos, y en esas tierras viene y trae gente que son amigos de él, familia, y los pone a vivir ahí con los otros 4 hermanos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es la relación de los 4 hermanos originales con los otros que los pusieron a la fuerza ahí? Están en la misma tierra, ¿cierto? Están en la misma finca, pero uno está diciendo, bueno, esa gente, ¿qué son? Están aquí invadiendo, no son de aquí, adoran a otros dioses, tienen sus costumbres, ¿me entienden? Entonces, por eso es que había esa rivalidad. Vivían en la misma tierra, pero era gente extraña, ¿no? O sea, entonces no se podían ni tratar como tal. Entonces, ahí uno lee de eso básicamente que este rey de Asiria lo que hizo fue poblar esas ciudades samaritanas con gente de otros lugares, ¿no? Y gente que traía sus costumbres, gente que traía sus cultos o sea, ellos seguían dándole culto a Jehová, pero también a otros dioses como tal, ¿no? Y entonces, léanse en esa historia en Segunda de Reyes 17:24 y ahí entenderán un poquito eso, ¿no? Más adelante, cuando los judíos originales, los que habían sido expulsados, regresaron del cautiverio de Babilonia y llegaron a su ciudad otra vez, donde ya estaban los samaritanos, ellos empezaron la reconstrucción del templo, todo eso que usted encuentra en el libro de Esdras como tal, pero entonces, claro, ahí ya los que estaban ahí en Samaria comenzaron a oponerse a eso porque ellos ya tenían sus propios altares como tal, entonces al final quedaron dos templos, ¿no? Un templo de Jericín, donde estaban los samaritanos, y el templo, obviamente, que los que regresaron del cautiverio levantaron como tal, ¿no? Entonces, los samaritanos, pues ellos creían digamos, en lo que revelaba Moisés en la parte del Pentateuco, pero ellos no creían en los demás libros del Antiguo Testamento. Entonces, más o menos por ahí anda la historia, el contexto, ¿no? O sea, cuando invadieron todas, el rey de Asiria invadió, echó a los judíos y trajo gente de otros lados ahí, los puso en Samaria, y entonces esa gente tenía sus costumbres, entonces no congeniaban, aunque estuvieran en la misma zona geográfica, pero eran diferentes como tal. Entonces, por eso es que los samaritanos y los judíos no se trataban, ni se hablaban, ¿no? Entonces, cuando uno iba a pasar, como dice más adelante que vamos a ver, de Judea a Galilea, y como Samaria estaba en la mitad,
ellos, ahorita lo vemos que ellos dan una vueltota precisamente por el Jordán para no tener que cruzar por ahí, ¿no? Entonces, básicamente es eso, había un odio ahí arraigado en los corazones de ambas partes, no se podían, Pastor, sí, en ese tiempo también se da cuando creo que es Jeremías, o es que no me acuerdo cuál de ellos, que hizo como que ellos se divorciaran de los samaritanos, eran, no recuerdo esa parte. porque se habían revuelto, algo así, ¿no? A mí, pues, yo algo leí de eso también, hermana. No la Sí, tengo presente, pero si alguien lo tiene presente o la cita, la leemos, ¿no? ujú, O bueno, alguien sí, que la busque la cita y la leemos ahorita de si fue Jeremías o quién fue, ¿no? Pero sí, uno, no me extrañaría porque te digo, se mezclaron, ¿no? Acuérdate que los samaritanos era una mezcla ahí bien rara de judíos con gente de otro lado como tal. Entonces, lo que estaba pasando ahí era una contaminación tremenda de lo que era el culto al Señor. De hecho, ahí mismo lo que estamos leyendo es que al llegar esta gente ahí a darle culto a otros dioses, el Señor le mandaba leones ahí. Entonces la gente decía, es que el Dios está enojado, y entonces decían, dijeron, bueno, mándeles un sacerdote para que les enseñe cómo es que se debe dar culto a Jehová, y entonces le fue y le enseñó la ley y todo eso, entonces ya como que se calmaron un poquito las cosas, pero de todas formas sí, sí el Señor trató con ese pueblo. Pero ahorita que lo busquen, lo vemos, Mari. bueno, Entonces, lo que sí es que había un odio arraigado ahí entre ambas partes, o sea, eso era una realidad, e inclusive el desprecio entre ambas partes era tal que decirle a un judío, es que usted es un samaritano, eso era como mentarle la madre, ¿no? De hecho, al Señor en Juan 8:48 le dijeron, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Te imagines, decirle que era samaritano es casi, lo ponen al mismo nivel de decirle, no, hombre, usted está endemoniado. ¿Me entiende? Entonces, ese era el nivel de desprecio que había entre esos dos pueblos como tal, ¿no? O sea, de Samaria. Entonces, como era de esperarse, obviamente cuando a Samaria llegaban judíos, pues les hacían, pues, no es que no los dejaban pasar, sino que cuando pasaban les hacían como la vida imposible, ¿no? O sea, los hostigaban, los molestaban como tal. Por eso es que en Lucas 9:51, que lo voy a leer aquí, para que ustedes vean que es cierto, Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, ya vamos para Jerusalén? Y entonces iba a hacer la entrada triunfal. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, ¿no? Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea, ¿no? Entonces, esa era la relación que había de samaritanos con judíos, ¿no? O sea, no se podían llevar y había que pasar, y si de pronto pasaban por ahí, pues obviamente les hacían la vida imposible. Entonces, debido a eso, debido a esa tensión que había ahí, cuando un judío quería ir a Judea, o de Galilea a Judea, o de Judea a Galilea, lo que normalmente hacían era cruzar el río Jordán hacia el este, como dice ahí, pasando a Perea y bordarlo hasta llegar al norte, donde volvían a cruzarlo. Bueno, era una vuelta que daban tremenda para no tener que pasar por Galilea. Obviamente ese no era la ruta más corta, pero eso les evitaba problemas, ¿no? Decían, yo prefiero demorarme un poquito más, caminar más, pero mejor no paso por ahí porque eso es una hostilidad, es un asedio ahí, ¿me entienden? Entonces, tremendo eso ahí, ¿no? Entonces, pero ya nosotros leímos en ese versículo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podías dar la vuelta que todo el mundo daba? ¿Por qué tenía que ir a atravesar Samaria? Bueno, obviamente nos queda claro de que había un propósito, y el Señor no era que decía, me voy a meter ahí a que me fastidie, ¿no? O sea, voy por ahí porque sé por qué voy y sé la necesidad que hay, ¿no? Tenemos eso claro, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando? Ya habíamos visto acá algunas cosas, nada más para recordarlas, antes de hablar de eso, de por qué no se trataban. Bueno, lo primero obviamente es que necesitamos ir a buscar nosotros a la gente, como lo hizo el Señor cuando fue allá. Necesitamos dejar los prejuicios, es decir,
no prejuzguemos a la gente ni descalifiquemos a nadie porque todas las personas necesitan la salvación, todas, ¿no? Eso lo hizo el Señor. Y acá abajo íbamos en esa parte, ya para continuar básicamente, ¿qué fue lo que hizo en el versículo 10? Dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces el Señor fue prácticamente a hablarle de lo que él era, porque si hay pocos personajes, el Señor se les presentó como el Mesías, ¿no? Y la mujer samaritana fue una de ellas, cuando él le dijo que él era el Mesías, ¿no? Si usted conociera realmente quién es el que te está pidiendo agua, entonces él fue y habló de él y de lo que él le podía dar a ella, ¿no? Que eso se trata del evangelismo, ¿no? Hablar de Jesús y hablar de su salvación. O sea, nosotros no podemos caer en el error de cuando estamos evangelizando, hablar de la iglesia, hablar de nuestro pastor, hablar de lo equivocado que está la otra persona, de condenar a la gente. No, el evangelismo es presentar a Cristo. Como decía Pablo, a mí no me interesa nada sino presentarles a ustedes a un Cristo y a un Cristo crucificado y resucitado, ¿no? Y de la salvación que usted puede obtener en la medida en que usted crea en ese Cristo vivo, ¿no? ¿Me entiende? De eso se trata. Eso fue lo que él hizo. Fue allá, encontró a la mujer samaritana, no tuvo prejuicios, fue y la buscó y le habló de lo que él era y de lo que él le podía dar a ella en la medida en que ella creyera, en la medida en que ella conociera el don de Dios que está hablando ahí, ¿no? Y de si tú supieras quién es el que te está hablando, no sabes lo que tendría, ¿no? Entonces, básicamente no caer en esa Pastor, equivocación, ¿no? Sí. esta parte sería como para las personas que no conocen del Señor, pero digamos en el caso que uno habla con muchísima gente que de hecho se congrega en las iglesias y no tienen conocimiento de la palabra, ¿cómo hace uno para no hablarle de las enseñanzas, de las doctrinas? Y no precisamente uno le tiene que presentar el evangelio porque se supone que ya han recibido al Señor. Bueno, lo que pasa es que, digamos, ahí tendríamos que definir, Mari, qué es recibir al Señor, ¿no? Porque si una persona me dice a mí que ya recibió al Señor y no sabe absolutamente nada de palabra, acuérdate que uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente, ¿no? Si uno tiene cero palabra del Señor, cero manejo, cero conocimiento de lo que Él es, uno lo que está haciendo es yendo a una iglesia cristiana, pero uno para nada es cristiano y dudaría yo de que ese nuevo nacimiento haya sido genuino, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde radica y ya les he dicho varias veces la preocupación que a mí en lo personal me da de que uno crea que está haciendo las cosas bien y que uno va encaminado y vienen versículos como que dice que hay muchos caminos que a uno le parece que son caminos de bien, pero resulta que son caminos de muerte. Entonces, cuando tú te encuentras una persona que está congregándose en una iglesia, yo llevo años y no sabe nada de la palabra, que es lo mismo decir, no conoce al Señor, pues, ¿qué hay que hacer? Presentárselo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú dices, pero pastor, pero ¿cómo le va a decir, cómo voy a perder la oportunidad de decirle que ellos están equivocados? O sea, cuando tú presentas la verdad, acuérdate que no hay una mejor manera de detectar la mentira que presentar la verdad, ¿no? ¿Cómo se vence la mentira? Con la verdad, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que no hay que perder tiempo aquí, o que hablamos acá de hablar de la iglesia y todo ese asunto, es que a veces hay gente que te da una oportunidad de que uno pueda hablar de la palabra y comienzan a hablar de su pastor y lo que su pastor ha hecho y que no sé qué, que nosotros somos una iglesia grandísima, tenemos 5,000, tenemos bueno, una cantidad de cosas. Entonces, el poco tiempo, acuérdate que eso de evangelizar es tiempo valiosísimo, ¿no? Lo que hay que presentarle es la palabra. Ahora, digamos, si tú dices, y si yo encuentro una persona que cree que está bien, ¿cómo hago para hacerle entender que están equivocadas? Pues obviamente preguntarle o presentarle la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, que alguien te diga a ti, no, es que yo creo que la salvación no se pierde. O sea, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Presentarle el evangelio, ¿no? O sea, presentar lo que realmente dice la palabra. Aunque esa sería una discusión que uno lleva en años y nunca convencer a una persona que está adoctrinada con aquello de que la salvación no se pierde, a que la salvación sí se pierde. Lo que uno podría es presentar credenciales, ¿no? Es decir, yo creo que la salvación sí se pierde porque si no, no tendría sentido para que el Señor vino a morir en la cruz, ¿no? Y él dice que él vino a morir para aquel que crea en él no se pierda, ¿no? El que crea en él. No lo que ya ustedes saben, ¿no? De la lista aquella y todo ese asunto. Pero entonces,
la mejor manera de hacer ver a una persona está equivocada es que conozca la verdad. Por ejemplo, a los católicos. La mejor manera de que un católico, el mejor consejo que uno le podría dar a un católico es que lea la Biblia, ¿no? Y la misma palabra lo va a sacar del error en el que está, ¿no? Lo peor que uno puede hacer con un católico, por ejemplo, ahorita que estamos hablando con eso, y que un católico te dé la oportunidad de que tú le hables algo, es ponerse a atacar, por ejemplo, a María, ¿no? O cosas de esas, ¿no? O sea, eso es lo peor que uno podría hacer, ¿no? Y hay gente que comete el error de que a veces los invitan a predicar a una comunidad católica y comienzan a atacar sus creencias, ¿no? O sea, ¿me entiendes? La mejor manera de que un católico deje la idolatría es lea lo que dice Dios de la idolatría en la palabra, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, por ahí anda, Mari, el asunto, ¿no? Entonces, sí, Perdón, pastor. Es que hablando ahorita lo que también habló Mari, y cuando hablas de la mujer samaritana, que el Señor tenía esa misión, para, y también le habló, por decir algo, lo que ella estaba buscando. O sea, el Señor fue preciso, ella estaba buscando agua. Entonces le llamó la atención. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea, no perder tiempo, sino llamar la atención de la persona y ser así rápido y todo lo que queremos llegar al propósito, pero no dar vueltas ni nada. Entonces el Señor sabía qué era lo que le llamaba a ella la atención, a qué había ido a ese pozo, a buscar agua. Y por ahí fue que le llamó la atención. Así tenemos que hacer nosotros, o ¿no? sea, son capacidades que se desarrollan de uno usar el entorno para hacer lo que uno va a hacer, ¿no? Por ejemplo, yo hago un paréntesis. Cuando yo trabajaba en la empresa que hacía encuestas, uno de los consejos que le daba uno a los encuestadores es que cuando uno llega a una tienda, por ejemplo, que hacíamos encuestas en pulpería y todo eso, y ustedes saben que uno llega a una pulpería y es difícil que un pulpero lo atienda a uno porque para él la prioridad son sus clientes, ¿no? Entonces, ¿qué va a poner a llenar encuesta en ahí? Pero entonces uno le decía, vea, usted llega a la tienda y si, claro, usted ve un afiche y a decir del Saprissa, pero por respeto a David, voy a decir de la liga. Entonces, si usted entra a una pulpería y ve un afiche de la liga ahí, entonces uno le dice al pulpero, oiga, qué bien jugó la liga ayer, ¿ah? O cosas de esas, y entonces ya, wow, se rompe el hielo, y entonces ahí ya uno va entrando, ¿me entiende? Eso se llama utilizar, utilizar cosas del entorno para uno meterse y aprovecharlo a favor de uno. Como decía el mismo Pablo, ustedes no tienen ni idea lo que yo he aprovechado el estar aquí preso, he predicado y con eso otros se han animado también, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que utilizar, tener esa capacidad. El señor iba a buscar agua y obviamente ya estaba llevando agua y comenzaron a hablar del agua viva y todo ese asunto, ¿me entiende? Entonces, a veces uno, así como el enemigo usa la necesidad de uno para hacerle contraoferta a lo que Dios dijo que no, uno también debería aprovechar lo que la necesidad tiene la gente para saber que en las manos del Señor todas esas cositas pueden ser Te amo resueltas, por ¿no? eso. Todas esas cosas, ¿no? ¿Vale? Ok. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahí, ¿no? O sea, hablar de Jesús directamente, como decía Milena, ir al grano. O sea, a veces uno tiene un minuto, 2 minutos nada más. Entonces, presentarle al Señor, presentarle el plan de salvación en 2 toques, básicamente eso, entendiendo que la necesidad, el Señor sabía cuál era la necesidad que la mujer tenía, ¿no? Y entonces aprovechó el entorno para establecer una conversación y todo ese asunto. Por ejemplo, el ejemplo de la serpiente con Eva. La serpiente también aprovechó el momento que estaba ahí, la inquietud que tenía Eva, y lo aprovechó a su favor, ¿no? ¿Me entienden? Pero obviamente eso de una manera negativa como tal, pero nosotros podemos usar esa misma estrategia, pero de una manera positiva como tal, ¿no? Entonces, en lugar de ganar, a veces, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de las cosas que no sé, más bien en vez de ganar un alma, lo que hacemos es perderla, ¿no? Porque más bien la espantamos como tal. O la gente que predica, por ejemplo, o que evangeliza condenando, ¿no? A veces en vez de ganar almas lo que hacen es perderlas o espantarlas, ¿no? Porque hay gente que es buena para mandar a todo el mundo al infierno, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, obviamente la gente que habla del infierno y advertirle, pero no, sin ni siquiera darle la oportunidad de que si se arrepienten o no, ya las manda uno al infierno, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es una experiencia Pastor, muy, muy bonita que ay, le pasó al Señor. Sí, señor. perdón que le atraviese así, pero es que es para alabar a las hermanas. No sé, viera que he estado leyendo, o sea, ahora está lo de Esdras, está en Esdras 10, cuando los hace divorciarse, cuando, para que sepan, ahora lo leen. Estaba viendo que
cómo la mujer, ellos le dicen que se divorcian porque las mujeres, no sé, qué influencia, qué tanta influencia tienen nosotros los hombres que nos hace abandonar incluso a Dios. O sea, no me malinterprete. Yo lo que quiero dar a entender es el poder que tienen las hermanas con respecto a uno. O sea, que si uno se está desviando, te pueden jalar el mecate y decirles, vas mal, ¿verdad? Porque yo creo que es un filtro muy espiritual, la mujer, la esposa de Pues uno. eso es una virtud que el Señor les ha dado a las mujeres, ¿no? Ya Sí, lo, sí, yo no ya lo sé. decía aquel salmista, ¿se acuerda? Bueno, Hay un salmista que decía, todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder, ¿me acuerda? Todos los que tengan el mismo problema me van a entender, ¿me acuerda? Entonces, no, las mujeres obviamente tienen es una capacidad que Dios les ha dado, una sensibilidad diferente y la influencia que una mujer positiva o negativa puede tener por un hombre es tremenda, ¿no? Entonces, por eso es que sabiamente el Señor les ha llamado ayuda idónea, ¿no? O sea, es una ayuda idónea. Y parte de la ayuda idónea de la mujer es jalar ven, el mecate, ¿no? Jalar el mecate, ¿me entiende? O sea, ustedes que están aquí como mujeres y tienen su pareja, su esposo, su novio, lo que tengan, eh, tienen que jalar el mecate, ¿ah? Tienen que ser piedras en el zapato ahí para los hijos. Bueno, las mujeres, no, indiscutiblemente siempre se han visto con esa capacidad tremenda de tener esa influencia hacia los hombres, ¿no? Como tal. Sí, sí, buen aporte, mi estimado Marquitos. Entonces, bueno, obviamente acabamos de ver, usando esto que le pasó al Señor, de que él se fue para allá, tenía un propósito, entender que hay un propósito como iglesia de evangelizar, no prejuzguemos, vayamos en búsqueda de la gente, tratemos de siempre, en todo momento, ser nosotros los que presentamos al Señor y no esperar a que la gente nos pregunte, ¿usted es cristiano? No, que la gente se dé cuenta realmente que uno es cristiano por la forma en la que uno actúa. Ahora, después de todo esto que pasó, que el Señor fue allá y que habló, léase la historia de la mujer samaritana si no la han leído completa. eh, Después de todo eso, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál fue el resultado de ese encuentro personal de esa mujer con el Señor, ¿no? Entonces, aunque obviamente la mujer samaritana al principio, acuerde que, como siempre, ¿no? Cuando usted se acerca a gente que no tiene al Señor, siempre van a haber excusas, siempre va a haber resistencia como tal, porque la gente se resiste a las cosas de Dios, eso es una realidad. La mujer samaritana quiso excusarse de muchas cosas, ¿no? Y entre las excusas puso ella la religión de sus padres como tal, pero bueno, el Señor la aterrizó, la trajo a su realidad, lo que ella estaba viviendo, y hizo que ella mirara lo eterno sin saliéndose de tanta cosa que ella tenía y tanta predisposición en la mente, ¿no? Cuando él le dijo en el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad como tal, ¿no? Entonces, ella conocía, obviamente, acuerde que los samaritanos no es que desconocieran todo esto del Mesías y todo eso, porque los samaritanos eran mezclas, ¿no? De judíos con otra gente y además ellos dentro de los dioses que adoraban, ahí estaba Jehová y de las cosas que Jehová, lo del Pentateuco como tal, y si hay alguien que habla del Mesías, pues es el Antiguo Testamento. Entonces ellas conocían del Mesías, ella en particular sabía que el Mesías iba a venir y que le iba a decir, y que iba a tener ciertas capacidades de poder decirle muchas cosas que cuando el Señor le dijo a ella, toda su vida y lo que ella estaba viviendo, lo que ella necesitaba, y la cuadró, como diríamos nosotros hoy en día, ella entendió y supo que realmente él era el Mesías y lo reconfirmó cuando el Señor le dijo que él, yo soy el que habla contigo, ¿no? ¿Me entiende? Que les decía ahorita que a pocas personas el Señor se les presentó de esa manera, decir, yo soy el Mesías. Ni siquiera a los del Sanedrín a veces cuando le preguntaban que si él era el Hijo de Dios, muchas veces no contestó, ¿no? Entonces, pero a ella sí le dijo básicamente eso, ¿no? Como tal. Entonces, después de que ya había pasado toda esa conversación de ellos, llegaron los discípulos, ¿no? Acuérdense que los discípulos se habían ido a buscar comida. Entonces, cuando los discípulos ya llegaron, ya ella se fue. Ella se fue de ahí, del pozo, pero se fue y no es que se fue a encerrar y no, no. Básicamente ella entendió lo que le había pasado, dimensionó lo que había vivido. Es más, supo identificar la visitación que había tenido y era algo que ni ella ni nadie debería callar, ¿no? Ella no podía callar ni dejar de contar algo tan asombroso que le había pasado, ¿no? O sea, hayan sido perdonados sus pecados, se abría para ella una transformación de vida y no era nada religioso, era
algo que nadie se lo había contado, ni mucho menos ya lo acababa de vivir como tal, lo acababa de experimentar, ¿no? Que esa debería ser la respuesta de todo creyente cuando tiene su encuentro personal con el Señor, es contar lo que ha vivido. A veces, por eso cuando yo los insto a ustedes ahí, y les dice uno, bueno, ¿quién quiere orar? O cosas de esas, aprovechen esas oportunidades. O, por ejemplo, por ejemplo, a veces cuando, si a alguno de ustedes se les presenta una oportunidad ahí de un domingo, por ejemplo, y que la pastora a veces se acerca a alguno de ustedes y le dice, mira, usted no puede abrir el culto. Cualquiera diga, listo, pastora, de una, ¿me entiende? Son oportunidades, ¿no? Pero a veces hemos tenido experiencias que dice que si pueden abrir el culto y dice, ay, pastora, usted tiene que avisarme un mes antes para yo prepararme. O sea, no, o sea, nosotros tenemos mucho que contar, tenemos mucho, ¿no? Esta mujer samaritana tuvo su encuentro personal con el Señor, tuvo una visitación ahí y dijo, no, hombre, eso yo no me lo puedo callar. Yo lo que tengo que ir es a contarle, a contar, a dar testimonio de lo que me acaba de pasar, o sea, toda la carga con la que yo llegué a ese pozo me fue quitada, llegué una hora en la que no había nadie porque sentía vergüenza y todo eso, pero ahorita ya no tengo vergüenza de nada, o sea, no, me siento limpia, o sea, ¿me entiendes? O sea, puedo mirar a la gente a los ojos y qué fue lo que hizo, ¿no? Básicamente, y el resultado de ese testimonio pues fue tremendo, ¿no? O sea, ella fue y le contó a todo el mundo lo que había pasado y dice la palabra en el versículo 39 que de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho, ¿no? Muchos creyeron por la palabra de la mujer, ¿no? Entonces la vida transformada de esta mujer, pues fue evidente entre toda la gente que la conocía, ¿no? Y fue tan evidente que al final del capítulo, ellos lo que decían le decían a la mujer, oye, ya no creemos por lo que tú has dicho, sino que nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Entonces, imaginen lo que puede, el impacto que lleva el hecho de ir a contar lo que Dios ha hecho por uno, ¿no? El ir a dar testimonio, que es parte del evangelizar, ¿no? Ir a presentar el evangelio de Cristo. Acuerde que lo que decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para transformar y ahí está el poder de Dios. Entonces, esta mujer que se escondía de la gente, que se sentía rechazada, señalada, al final fue y contó todo lo que le pasó y eso tuvo un efecto tal de que la gente le creyó inicialmente a él, pero después le dijeron, no, hombre, ahorita ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros mismos ya lo hemos comprobado, ¿no? Entonces, una vida rechazada ahora era una vida transformada y obviamente una mujer samaritana, y entendiendo ya ustedes el contexto histórico de los samaritanos con los judíos, servía de testimonio para que muchas otras personas pudieran venir a los pies del Señor, ¿no? Entonces, eh, la vida de esta mujer, o sea, por eso les decía que esa enseñanza de la mujer samaritana tiene tantas cosas con las cuales uno se puede ir, pero nos enseña en cierta manera de la bondad, digamos, lo que hay en el Señor o la benevolencia que hay en el Señor y más aún hacia las personas vulnerables, a las personas que son rechazadas como tal. Por eso es que a veces uno dice que entre más uno, digamos, uno se sienta así como que no es nada y uno realmente tenga la confianza plena en el Señor, uno es más candidato a ver la mano del Señor en la vida de uno, en la medida en que uno se presente a Él de una manera humillada, ¿entendía? Como decía alguien por ahí, me acuerdo el publicano y el fariseo, ¿no? Uno muy altivo, muy orgulloso, el otro diciendo, Señor, aquí estoy, no valgo nada, soy un pecador, ten misericordia de mí. Esa persona tiene más posibilidades de ver la mano de Dios que el otro. De hecho, el Señor se lo dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Cuando el Señor le dijo a los fariseos y les preguntó aquello que me gusta muchísimo, que el Evangelio de Juan de quién era, si era de Dios o de los hombres, ¿se acuerdan? Que ellos dijeron que no le iban a contestar porque no les convenía. Al final el Señor les dijo, el Evangelio de Juan, Juan vino a ustedes en justicia, ¿de acuerdo? Y ustedes no le creyeron. Pero muchos pecadores sí le creyeron y se arrepintieron y posiblemente no, ellos entrarán primero al reino de Dios que ustedes. Entonces, mire lo fuerte que es eso, ¿no? En la medida, la actitud de uno hacia las cosas del Señor es clave, ¿no? Entonces, esa misma manera, eso es lo que le pasó a la mujer samaritana, o sea, nosotros en algún momento hemos venido a los pies del Señor, hemos tenido nuestro encuentro personal con Él, hemos sido transformados, nos hemos convertido. ¿En qué nos hemos convertido? En testigos de otros, es la gran comisión. Vayan porque en el momento que recibimos el Espíritu de Dios, recibimos poder, ¿no? ¿Poder para qué? Para hacerle testigos a Él
de que nos ha dado vida, de que nos ha dado libertad, y de ahí radica la importancia del evangelismo. ¿Por qué estamos discipulándonos? Porque nos estamos preparando precisamente para eso, ¿no? Porque cualquiera, aunque uno dijera que uno evangeliza con el testimonio, hasta para dar un buen testimonio es necesario prepararse, ¿no? Porque si no, entonces cualquiera podría dar un buen testimonio y ya sabemos que no todo el mundo lo puede dar porque un testimonio como todo es algo que hay que construir, ¿no? Y sobre una buena base. Y esa buena base, recuerde que el fundamento de nuestra fe, pues es la palabra, ¿no? Ok, ¿estamos? ¿Alguien quisiera comentar algo adicional, agregar algo adicional? Pastor, hay algo que yo se lo he querido preguntar personalmente en la iglesia, pero voy a hacerlo aquí, que todos somos, aparte que somos hermanos, nos conocemos mucho porque estamos bueno, en el discipulado. Lo que quiero decir es esto, pastor. Usted a veces dice que si alguien quiere un tema y desarrollarlo, viera que yo quería como meterme a internet y decir uno, cómo hacer un estudio o cómo dar un sermón, pero me suena tan, no sé, como alejarme yo de lo que Dios está haciendo conmigo, entonces dice uno, está bien que los Pedro y ellos no eran letrados, porque no eran letrados, no sabían escribir incluso, creo. Y entonces, como que algún día, digamos, usted, está bien que la palabra a mí me gusta, y sí, pero como que nos enseñara a decir, si alguien quiere aparte, o usted nos da una estructura ahí para no agarrar este tiempo que es de evangelismo para nosotros mismos. ¿Me entiende la idea? ¿Cómo meterse uno, empezar a estudiar uno solito? O no, me explico. No, sí, sí te entiendo. Lo que pasa es que, digamos, eso es algo, bueno, ahorita que vos mencionas del Internet, acuérdate que el Internet no es que el Internet es una bendición si uno lo usa para bien, ¿no? Ahora, es una maldición si Ujú, lo usa uno para mal. Entonces, hay muchas cosas que yo les traigo a ustedes los martes que no crean que que yo me las inventé, ¿no? Hay cosas que yo leo aquí, leo allá y a lo mejor hay cosas que me llaman la atención porque es historia, ¿no? O sea, de todo esto de la mujer samaritana ujú. no hay nada que inventar, eso está ya escrito, hay estudios bíblicos, hay escuelas bíblicas. A mí, por ejemplo, me sirve mucho la internet para el contexto histórico, como tal, todo esto que les dije ahorita de que por ejemplo, ¿tú por qué sabías lo de samaritano y judío? Porque lo leíste en algún momento, ¿no? Sí, En la Biblia completamente. misma, en internet o lo que sea, ¿no? Entonces, no hay nada que inventarse ahí, eso está ahí, es un contexto histórico, entonces uno dice, mira, esto me sirve para ilustrar algo que estoy leyendo. Entonces, yo a veces tengo dudas de algún pasaje bíblico y busco en internet, por ejemplo, pongo Escuela Bíblica Juan 4:20. Entonces me sale ahí y eso de que en hebreo eso quiere decir tanto y todo. Entonces uno va armando una estructura. Ahora lo que te decía es que uno puede desarrollar un tema cuando cualquier tema, o sea, no sé, tú dices, yo quiero hablar, no sé, dime un tema, Marquito, cualquier tema que te ocurra, ¿no? La salvación. La salvación. Entonces, tú dices, "Ay, yo quisiera hacer un mensaje sobre la salvación, ¿no? Entonces, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Bueno, tú buscas en la concordancia pasajes sobre la salvación y todo ese asunto, entonces Mm. te viene a decir, bueno, pero ¿salvados de qué? Comienza uno a hacer preguntas, pero ¿de qué me salva el Señor? Entonces, hay versículos que dicen de qué lo salva uno el Señor, y el que lo salva a uno es el Señor, ¿de qué manera yo puedo ser salvado? Entonces, uno comienza a armar un documento, ¿no? Lo primero que le da miedo a uno al principio es decir, no, pastor, pues usted me pone a mí a dar un tema, yo no sé, yo creo que yo me muero 15 minutos, 20 minutos. No importa, ¿me entiendes? ¿Cuánto dura un mensaje? Lo que tenga que durar, lo Lo que tenga que durar, ¿no? O que tenga que sea, durar. lo que tenga que durar. A veces ustedes han visto que a las 9:15 no hemos salido de aquí, a veces a las 8:40 ya estamos afuera y eso no importa. Entonces, cuando yo les digo a ustedes que desarrollen un tema y que lo quieran aquí, es porque, digamos, para eso nos estamos discipulando. Si alguno de ustedes tiene algún tema, por ejemplo, ahorita que tú dijiste la salvación, pasado, yo quisiera hacer un mensaje de la salvación, entonces decir, bueno, nos ponemos de acuerdo y tú dices, bueno, entonces Marquito, el próximo martes te voy a dar 20 minutos o lo que tú me digas que te va a demorar, desarrolla tu tema y después yo conecto y hablamos los dos de lo mismo, porque no tendría sentido, por ejemplo, que el martes diga Marquitos, pastor, yo voy a hablar de la salvación los primeros 20 minutos y entonces después de que tenía la marquita digo, listo, entonces yo ahorita voy a seguir con los diezmos. Un ejemplo, por ahí un ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada, ¿no?
La idea es que sigamos en la misma línea y reforcemos y todo ese asunto, pero eso, en resumen, Marquito, es algo que uno lo va a ir puliendo, lo va a ir desarrollando, ¿no? Como en todo. Acuérdate que lo natural y lo espiritual tienen su paralelo. eh, Como cuando uno hace informes, ¿no? A uno le ponen a hacer un informe en el trabajo y al principio uno le corregirá muchas cosas y ya después uno va sabiendo, lo va puliendo y llega un momento en que se vuelve uno experto en hacer informes, ¿no? Lo mismo pasa en estudios bíblicos, en prédicas, uno va desarrollando esa habilidad de hacerla. Ahora, y tú dices, pastor, y está bien que uno vea, por ejemplo, guías en internet de cómo hacer una prédica, pues no está mal, digamos, hay cursos de homilética ahí, imagínate que hay gente que hace, los que estudian para pastor y todos hacen cursos de oratoria, ¿no? ¿Ustedes saben qué es oratoria? Sí, es como hablar en público. Eso, Sí. Davis. La oratoria es hablar en público. No todo el mundo, vea, hay gente, yo conocí en la Mm, universidad a un compañero que él era el que nos preparaba a nosotros para los exámenes. Nos explicaba y a veces trasnochábamos estudiando y resulta que cuando llegaba el día del examen el hombre era el que le iba mal que a todos. ¿Por qué? Porque hay gente que es así. Hay gente que es buena y entiende, pero tú lo pones a que te lo explique, a exponer y no saben. Se pegan una enredada del siglo, ¿me entendés? Entonces son cosas que uno desarrolla, hay cursos de oratoria, le enseñan a uno a hablar en público. Vea, cuando usted habla en público, usted tiene que mirar a la gente, no se concentra en una sola persona. Hay gente que cuando está hablando en público mira el techo, mira el suelo, eso está mal, pero son cosas que se aprenden. Entonces lo que decía Marquito es la capacidad que uno va desarrollando pero hay que meterse, o sea, uno nunca la va a desarrollar si uno no se mete. O sea, por eso los mm, animo a ustedes, al que quiera, me dice, pastor, vieras, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad y que un martes de estos voy a preparar un mensajecito pequeño y usted me da la oportunidad, yo lo expongo, lo desarrollo y ahí lo vamos viendo y nada más que me diga de qué tema es para yo preparar algo también complementario para ese día y conectemos, ¿no? Y verán que lo van desarrollando. Mire, los que son profesores de la escuelita dominical o que están con los jóvenes ahora, eso es, digamos, uno adquiere esa responsabilidad y ya uno tiene que, por lo menos, saber que tiene que preparar algo. Uno no va a llegar allá de improviso, ¿no? Yo no llego un ujú, domingo a la iglesia a ver qué es lo primero que les digo a ustedes, ni mucho menos, no. Yo el día anterior o 2 días anteriores tengo que sentarme a hacer por lo menos un bosquejo, ¿no? Y llevarles un ujú, tema. ¿Me entienden? Entonces, pero son cosas que se van desarrollando, Marquitos, o sea. Lo mismo del evangelismo, lo que estamos hablando, o sea, para uno evangelizar tiene que prepararse, pero si uno no se lanza, digámoslo, a cómo evangeliza. Yo me acuerdo la primera vez que nosotros fuimos allá a la ruina a hablar ahí, yo decía, bueno, en mi vida había salido a evangelizar en plaza y todo eso, pero bueno, la primera vez que se hace y ya después uno lo mismo, ¿no? Como tal, ¿no? Les he contado de la cárcel, así pasa en todo, ¿no? Pero es cuestión nada más de tomar la decisión, ¿no? Y acuérdense porque acuerden lo que hablamos ahorita, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para evangelizar? ¿Qué necesitamos nosotros para predicar? ¿Qué necesitamos para preparar un mensaje? ¿Qué necesitamos? ujú. Em- Empezar. El poder, Actitud, ¿no? El poder, es actitud. decir, el hacerlo. Y eso ya lo tenemos porque se supone que hemos recibido un espíritu de poder, ¿no? O sea, de la capacidad que tenemos de hacer la cosa. Lo único que necesitamos es que Dios ha puesto en muchos de ustedes, seguro, el querer hacer un mensaje, el querer, ¿me entiende? Pero el Señor no solamente pone el querer, sino que también pone el hacer, pero a veces nosotros somos los que nos resistimos a ese hacer, ¿no? ¿Me entiende? Entonces hay que soltar esa partecita, ¿no? Pero es un proceso, es cuestión de tiempo, ya ustedes tienen la información, hay muchas cosas que a ustedes les pueden preguntar y ustedes deberían de tener la respuesta porque la información la tienen. Hay datos que ustedes manejan a veces que ni yo manejo, ¿me entienden? Porque eso no se trata aquí quién sabe más, todos estamos aprendiendo, ¿me entienden? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pastor, ay, perdón, es que hoy sí estoy hablador. No quería pasar la oportunidad. Yo siento que Jorgito y aquella otra muchacha de la abuela se sientan adelante y ellos están así, y dice uno, qué increíble, ¿no? Yo tengo 10 años, están ahí y hay cosas que, por decirle algo, que la bendición no está donde el mandamiento, ¿verdad? Como lo dijo el domingo, sino donde el mandamiento lo quiere llevar a uno, pero uno tiene que entender eso, y ahora lo entendí, que el amor echa fuera el temor, verdadero amor. O sea, hay cosas que uno ya debería, y si no las sabe,
como hacerse o meterse en la página de verdad de Efesios, ustedes lo tenían ahí, ¿verdad? O sea, es cuestión de uno ser un poco más cuidadoso con decir yo, si alguien me dice, ¿usted dónde se congrega en Efesios? ¿Y hay qué creen ahí? ¿Y qué principios tienen? Y decir uno, de ahí, no sé, ¿verdad? Es como muy feo. Por ejemplo, ustedes les pueden preguntar, mira, ¿y esa iglesia de qué denominación es? ¿Qué Mm, responderían? Por ejemplo? ujú. No, ninguna. O sea, es cristocéntrica. O sea, basada en la palabra. Pero acuerden que eso lo vimos aquí, ¿no? Cuando, Ujú, y lo presentó Paola, cuando dijo, nosotros somos no denominacionales, No cristocéntricos, denominacional. somos evangélicos, o sea, en el sentido de que nos ceñimos bajo el evangelio, digámoslo así, ¿me entienden? ujú, Entonces, cosas de esas, ¿no? Somos protestantes, porque pertenecemos a todo eso. Entonces, ujú, pero son cosas de esas, ¿no? O sea, y ustedes son calvinistas o arminianos, le digo, pues mira, no, ni uno ni lo otro, nosotros, como decía Pablo, ni de Apolo ni de Cefas, nadie es de nadie, aquí todos somos de Cristo, ¿eh? ¿Me entienden? Pero sí creemos que la salvación se pierde y creemos en el libre albedrío y todo eso, que son ideas más inclinadas hacia Arminio, aunque no seamos arminianos. ujú. Pero, ¿y quién es Arminio? Pero, ¿me entiende? Porque a uno le pueden preguntar, mira, ustedes tienen más afinidad con Calvino o con Arminio. Dice, ¿Calvino? ¿Eso qué era? ¿Una marca de perfume o qué? ¿Me entienden? Entonces, no podemos, ya eso ya lo vimos. Entonces, son Pastor, cositas que hay que manejar, ¿no? ¿Sí, Mari? con solo uno empezar a decir que el nombre de la iglesia y decirle los versículos de Efesios 4 22 23 y 24, no saben nada. Exacto. Ahora ustedes pueden preguntar, mira, ¿y la iglesia por qué se llama Efesios 4:23? Ujú. Sí. Alguien que me diga, pues. No, yo no sé. Sí, porque estamos enfocados en renovar la mente, que La ese es renovación. Porque lo nosotros, o principal. sea, digamos, la línea de la iglesia es nosotros estamos totalmente convencidos de que si una persona no entra en el proceso de Efesios 4, 22, 23, 24, es imposible que sostenga su caminar cristiano. ¿Y por qué Efesios 4, 23? Porque de todo el proceso, la parte de renovar la mente, ahí es donde está la clave, ¿no? Entonces, instamos a eso siempre, a que la gente renueve el espíritu de su mente. Si no entramos en ese proceso de renovar, no vamos a poder desechar lo viejo ni vamos a poder revestirnos de lo nuevo. Entonces, dentro del proceso de Efesios 4, 22, 23, 24, el 23 es el que, digamos, como que empata a los dos, ¿no? Entonces, por ahí anda, somos una iglesia de restauración, o sea, creemos firmemente en la restauración del ser humano y creemos que sin ese proceso no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, por ahí anda el asunto, ¿no? Pero son cositas que hay que entender, recuerde, también tenemos que dedicar algún ¿Y martes de estos pasamos a la seguimiento. tribulación o no? Bueno, esa Pastora. es otra cosa que lo hemos visto aquí, ¿no? De que si la iglesia va a pasar, o sea, nosotros hemos visto tantos temas aquí La santidad. y miren que ustedes lo están viendo, hay muchos temas que ya los hemos visto que no nos acuerdan, ¿no? Por eso a veces hay que traerlos o traje a memoria. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios, Flori, qué bueno verte. Eh, Vamos a darle gracias a Dios porque hemos podido conversar y esta historia de la mujer samaritana que a veces uno la ve, es como el buen samaritano, ¿no? Que ahora ustedes entenderán por qué esa parábola del buen samaritano tiene tanto impacto, ¿no? Entendiendo lo que es un samaritano, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una persona que no se lleva bien con la otra haya tenido más misericordia de aquel herido que los mismos de su mismo pueblo que pasaron por encima de él y no, nadie lo atendió? ¿Me entiende? ¿Cómo alguien que es tan diferente a uno, que supuestamente es enemigo, puede llegar a tener más misericordia con uno que alguien que es de su propia familia, ¿no? Entonces, ya entendimos el concepto de los samaritanos y por qué se va ahí, pero realmente recuerden, para el Señor no hay prejuicios como tal, sino que entendamos siempre que todas las personas, todas, absolutamente todas, necesitan de la salvación, ¿no? Que solo el Señor salva, está bien, pero acuérdese, qué hubiera sido de aquel etíope si no hubiera estado un Felipe, ¿no? Y ese Felipe le pudo ayudar al etíope. ¿Por qué Felipe le pudo ayudar al etíope? Porque tenía conocimiento. Porque tenía conocimiento. Porque qué tal que Felipe le hubiera dicho al etíope, oye, ¿tú estás entendiendo lo que lees?
y el etíope le diga, yo estoy leyendo Isaías, pero yo, pues es que si no sé, si no hay quien me explique, entonces Felipe dije, no, pues ya somos dos fregados, porque yo tampoco entiendo. Me hubieran quedado peor, ¿cierto de sí? Pero Felipe estaba preparado, entonces dijo, bueno, yo te explico. ¿Y cuál fue el resultado de que le explicara? El etíope afirmó lo que él creía, sabía que se estaba refiriendo al Mesías, lo que estaba leyendo, y entonces después de tener todo claro, le dice, y entonces ahora, ¿qué te impide bautizarte? Nada, entonces lo bautizó. ¿Me entiendes? Mire todo lo que lleva el que uno se prepare y el que uno esté en el lugar correcto, hablar las palabras correctas y todo eso. Pero eso solamente por medio de una vivencia, ¿no? O sea, no hay casualidades, en Dios no hay casualidades. Bueno, vamos a orar. Paula, regálanos una oración, Pau. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por tu mensaje, por lo aprendido, Señor, porque tenemos la oportunidad que cada martes podamos sacar dudas y aprender más de ti, de tu persona, de tu amor, Señor, a entender que no solamente tenemos que llenarnos de tu bendición, sino que tú esperas mucho de cada uno de los que decimos ser tus hijos, Señor. Síguenos preparando para seguir siendo mejores cada día. Gracias por esta noche tan bonita, gracias porque estamos respaldados dentro de una casa, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, bendice la familia del pastor. Ayúdanos, Señor, a renovar nuestras fuerzas, Señor, poder descansar física y mentalmente. Y ponemos en tus manos el día de mañana que todo vaya a salir conforme a tu voluntad y que nos ayudes también, Señor, a seguir guiados por medio de tu Espíritu, a no contristarlo, Señor, y a vivir en contentamiento. Gracias por cada bendición que nos da, Señor, desde el alimento hasta el vestido, el trabajo, Señor, porque son infinitas las bendiciones que nos da, Señor, aun cuando no somos merecedores. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.